¿Qué tal, amigos? Hoy fue un día de esos en el Tour de Francia que muy difícil va a ser de olvidar, y es que fue una de esas etapas que obviamente se queda en la memoria de todos los aficionados, pero no fue por la exhibición de Tadej Pogačar, ni por la exhibición de Jonas Vingegaard, ni porque estos corredores fueran dado una batalla, aunque así sucedió, sino más bien fue que el propio Taina Aresman volvió a sorprender a los hombres de la clasificación general, y cuando pensábamos que Tadej Pogačar tenía todo controlado en la etapa y que se podía hacer con la victoria de la etapa nuevamente, pues resultó que era el corredor que venía casi al límite de sus fuerzas. No creo que tuviera las piernas Tadej Pogačar ni de hacerle el recorte a Taina Aresman, ni de haber soltado a Jonas Vingegaard. Fue tanto así que en la propia línea de meta el corredor Jonas Vingegaard terminó quitándole la segunda posición a Tadej Pogačar, y en el rostro del esloveno se veía realmente el cansancio y el agotamiento que ha tenido en esta última semana, y especialmente en un día como hoy, que fue un día demasiado pero demasiado difícil, pues los ataques llegaron desde muy pronto en esta etapa 19 del Tour de Francia. Y es que hoy teníamos como recorrido 93 kilómetros de distancia, pues el Tour de Francia había recortado la etapa, alrededor de 30-35 kilómetros recortó la etapa por algunos problemas que están habiendo en Francia con algunas pestes, algunas problemáticas de salud. Ha tenido que recortar la etapa esos kilómetros, y la etapa quedaría con 3 premios de montaña. 3 premios complicados, 2 de fuera de categoría, un puerto de segunda categoría, y directamente vamos a llegar a La Planche, que es un puerto que está sobre los 2000 metros de desnivel, y ahí se esperaba que se hicieran los movimientos más imponentes de carrera. El primer ataque que llegó para los hombres de la clasificación general, el primer ataque que todo el mundo empezó a ver que querían mover la carrera, era el de los hombros del Red Bull Bora Hansgrohe. Pues Primo Roglic lanzó su iniciativa en el kilómetro 71 para línea de meta, es decir, Roglic lo intentó de lejos, al parecer quería arriesgar el todo o el nada. Además de eso, también Roglic obviamente quitándole responsabilidad a Florian Lipowitz de no tener que poner el equipo a tirar, de que Florian Lipowitz no se preocupara más, sino simplemente por seguir la rueda de Oscar Only, que es el corredor con el cual están peleando por la clasificación general del podium. Entonces, simplemente que el alemán Lipowitz siguiera a Oscar Only, que es el hombre del Picnic Post, y viera hasta dónde lograban llegar estos dos corredores. Así que adelante, cuando se lanzó Roglic, lo siguieron corredores como Parien Peintram, lo persiguió Lenny Martínez, Ernest Rubio y Bruno Armirail. Al final, en este primer puerto quedaron los hombres o los 3 hombres más fuertes, que fueron Roglic, Lenny Martínez y el propio Parien Peintram, para tratar de definir los puntos en la montaña. Ninguno se los disputó a Lenny Martínez, que saben que está peleando ese maillot de la montaña contra Pogačar y Vingegaard. No va a ser fácil, obviamente, porque él es un corredor que no está disputando generales, y los corredores como Jonas y Pogačar están llegando a los últimos puertos casi siempre en los primeros lugares, pero sin embargo se miraba a Lenny Martínez yendo al límite, tratando de cruzar esos puertos. El primero lo cruzó, el primer puerto pasó en la primera posición, valga la redundancia, ganó esos puntos que son para él importantes, y luego en el puerto de segunda categoría, con el cual seguían en fuga estos 3 corredores que nunca lograron alcanzar más de 40 segundos, siempre estuvieron ahí muy cerca. Tim Wellens trabajó bastante con el equipo del UAE Team para no dejar que se fueran demasiado lejos tampoco, porque también podría ser preocupante que Roglic sacara una ventaja muy grande. Lenny Martínez se cortó en el premio de segunda categoría, pero logró luchar y luchar hasta el final y volvió a puntuar. Ya metidos de lleno en el último puerto, que fue definitivamente donde se hizo la carrera como tal, rápidamente los hombres del UAE desengranaron por completo el pelotón, y desde ahí empezamos a creer que tal vez Pogačar se estaba sintiendo con muy buenas piernas. El primer ataque, que se lanzó bastante fuerte por parte de los hombres de la clasificación general, lo hizo el propio Tadej Pogačar. Inmediatamente Jonas Vingegaard lo persiguió sentado, muy parecida a la imagen que hemos visto antes cuando Pogačar persigue a Jonas Vingegaard. Esta vez se trocaron los papeles y Vingegaard siguió a Pogačar en ese primer ataque. Jonas no estaba yendo a la ofensiva, definitivamente los hombres del Visma en esta ocasión decidieron ir a la defensiva. Desde atrás sufría Florian Lipowitz, sufría Oscar Only, Ben Hindley, uno que otro corredor ahí, pero lograban aguantar más adelante el ritmo.
llegaban nuevamente a rueda de estos corredores, se veían mucho las caras, al parecer no se ponían de acuerdo, nadie quería hacer un esfuerzo de más después de ese gran ataque de Tadej Pogačar, y Taine Aresman, el hombre de Ineos Grenadiers, lo intentó por primera vez, a lo cual Pogačar salió inmediatamente y nuevamente quedaron estos tres corredores en cabeza de carrera, Taine Aresman, Pogačar y Jonas Vingegaard. Sin embargo, cuando Taine Aresman se da cuenta que Jonas y Pogačar se están viendo las caras y ninguno de los dos intenta abrir hueco, vuelve y lo intenta Taine Aresman, y allí es cuando Pogačar se da cuenta y vuelve y le da persecución. Allí ya sabíamos que el corredor de Ineos Grenadiers estaba con buenas sensaciones y con piernas, al parecer tenía mucha actitud y ganas de romper la carrera, y cuando lo intenta por tercera vez Taine Aresman, ya Tadej decide no seguirlo, se queda viendo con Jonas Vingegaard, el hombre del Visma tampoco lo sigue, abre un hueco de 20 segundos y se pone adelante Taine Aresman, un hueco que nunca le logra encerrar al hombre de Ineos Grenadiers, y se termina haciendo con la victoria, o su segunda victoria en este Tour de Francia, logra salvar la presencia de Ineos en el Tour. Evidentemente, dos victorias de etapa son impresionantes y más en la alta montaña, y además de eso, desde atrás se miraba que Jonas y Pogačar no se lanzaban ataques. Pogačar lo vuelve a intentar por segunda vez, Jonas no suelta la rueda, ahí aguanta Florian Lipowitz, que ahí estaba la otra batalla por la general, que era entre Florian Lipowitz y Oscar Onley. Al parecer los hombres del Picnic Post pensábamos que podía soltar a Florian Lipowitz, pues ayer se había visto más fuerte, estaban a 22 segundos de la general, pero el que se termina cortando es Oscar Onley. El propio corredor Florian Lipowitz aguanta la rueda de Pogačar y Vingegaard, se pone adelante de ellos en el último kilómetro y medio, apenas ve que Oscar Onley se queda y se pone a trabajar el hombre del Red Bull Bora Hansgrohe. Él mismo pregunta al carro, al vehículo de los directores, apenas Oscar Onley se suelta, pregunta qué debe hacer. Al parecer la orden de los directores es pase adelante, vamos a proteger el podio en como dé lugar. Lipowitz se pone adelante, Pogačar lo sigue junto a Vingegaard, se van los tres hasta línea de meta, lanzan el sprint y ahí es cuando se ve que Pogačar iba debilitado, pues el sprint no se puede ni parar en pedales, lo hace sentado, cierra el hueco con Vingegaard, pero Vingegaard le termina remachando 2 segunditos ahí a Pogačar, no es mayor cosa, pero los toques de debilidad de Tadej se empiezan a notar en el Tour de Francia, ya se empieza a ver que el esloveno le empieza a costar un poco esos cambios de ritmo, y significativamente pues ya un Jonas que está buscando también una etapa, también está corriendo también de manera inteligente, ya le está encontrando los puntos débiles, pero definitivamente el Tour se le está acabando y se empieza a quedar sin opciones de poder pelear con esto. Así que de todos modos, excelente victoria de Taine Aresman. Muy impresionante la defensa de Florian Lipowitz de ese podio en la clasificación general. Y es que en los perfiles quedarían de la siguiente manera, dejando a Taine Aresman como ganador del día, Jonas Vingegaard a 2 segundos, mismo tiempo para Tadej Pogačar, Florian Lipowitz a 6 segundos, y ahí es cuando ya Oscar Onley sufre un poco en la llegada y termina perdiendo 47 segundos. Felix Gall, que también se hizo una gran etapa a 1.34, hizo todo lo posible Felix Gall por soltar a Roglic aún más tiempo para ganar el puesto en la general, lo consiguió Felix Gall con el Decathlon, también consiguieron ese objetivo. Johansen a 1.41, Ben Healy a 2.19, Parein Pentrat a 3.47 y Simon Yates a 3.54 en la etapa. La clasificación general quedaría con Tadej Pogačar como líder, Jonas Vingegaard a 4.24, Florian Lipowitz a 11.09, Oscar Onley a 12.12, el propio Felix Gall sube al quinto puesto a 17.12, Johansen a 20.14, Kevin Baukelin a 22.35, Primož Roglic a 25.30, Ben Healy a 28.02 y el top 10 lo cierra Ben O'Connor a 34.34. La de puntos, Jonathan Milan 352 puntos, Pogačar 272, Vivian Girmay 213 y la de la montaña la tiene todavía Tadej Pogačar 117 puntos, Vingegaard 104, Lainey Martínez 97 puntos. De esa manera terminaríamos la etapa 19 del Tour, todavía todo el mundo con ya la vista en la etapa 20. La batalla se sigue dando, ya se empieza a notar debilidad un poco de Tadej Pogačar, pero yo creo que tiene el colchón suficiente, no va a haber nada que hacer. Y la única gran noticia podría ser que si en la etapa 20
pues Jonas Vingegaard lo logra soltar y le descuenta unos 30 segundos o un minuto, pues ahí nos vamos a dar cuenta que Jonas terminó perdiendo este Tour de Francia definitivamente por los 2 días malos que tuvo, el primero en la contrarreloj y el segundo en la otra etapa que creo que fue una de montaña donde también perdió unos segundos importantes con Tadej Pogačar. Ahí se terminó definiendo el Tour y ya pues también caemos en cuenta de que Tadej Pogačar por eso estuvo esta tercera semana muy a la defensiva, y es que fue la mayor parte de esto tal vez por estar guardando fuerzas, por estar tratando de medir sus esfuerzos, pues al parecer no quería arriesgar de más porque sabía que ya estaba llegando a sus límites. Muchas gracias mi gente por ver este video, ya nos veremos en uno próximo.